Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y corazón para recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Ilumínanos para comprender tu verdad y guíanos en cada paso de nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí, de los que están escuchando, muchas veces nos sentimos frustrados porque quisiéramos que toda nuestra familia, que nuestros amigos y pues toda la gente que conocemos y que la que no conocemos le entregara su vida a Jesús? Y yo creo que muchos, ¿verdad? Pero como cristianos, hablar con alguien que no cree en Jesús, pues va a requerir de todo nuestro amor, nuestra paciencia, de nuestra claridad, hablar con sencillez, pero siempre sin olvidar, basándonos en la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo sea quien toque el corazón de esa persona. Ahora bien, les quería compartir un dato importante y al mismo tiempo preocupante, y es que el 95% de cristianos no ganan un alma para Jesús. Es algo que Jesús dejó instituido para todos sus discípulos, pero realmente la mayoría no se toman el trabajo de ganar almas para el Señor. Estamos viendo muchas veces los problemas que hay, pero realmente no nos damos el tiempo y la voluntad para venir y hablar del Señor. Fíjense que el 80% ni siquiera testifica acerca de Él. Han recibido milagros, han recibido fortaleza, han recibido todo del Señor y aún así no testifican acerca de Él. Y fíjense que el 2% únicamente está involucrado en el ministerio de evangelización. Es que es una nada. O sea, realmente no se está evangelizando. Con estos datos se asusta uno realmente, ¿verdad? Y el 71% no aporta tampoco para esta gran comisión. Y no aporta, estamos hablando de económicamente. Todavía no se conoce qué es sembrar en el reino, porque estamos muchas veces metidos en un mundo material de consumismo que pensamos que eso no se debe de hacer, que eso es cuestión de alguien más, pero esto no es así. Y el 47% de los millennials opinan que de alguna manera u otra no es bueno evangelizar, porque ellos lo que piensan es que cada quien haga lo mejor que quiera y que pueda, y que hay que respetar eso. Creo que cuando nosotros conocemos a Jesús, lo que queremos es compartir lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él significa para nosotros, lo que es alabarle, adorarle y estar en su presencia. Pero a veces también cuando tenemos ese deseo y pues nos juntamos con familia o con amigos, pareciera que le estamos hablando a la pared, ¿verdad? Es bastante difícil y eso muchas veces hace que nosotros nos retractemos y que mejor nos quedemos callados. Compartir de Jesús con alguien que no mucho cree es, de verdad, construir una casa sin cimientos. Pero quiero recordarles hoy lo que dijo Jesús. Vamos a Mateo 19:26. Mateo 19:26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Amén. Pareciera que hay parte de la familia que uno dice, no, esto nunca va a pasar. Y pasan los años, pasan muchas cosas en la vida. Uno hasta se da cuenta de dónde Dios los ha sacado. Todos los milagros que Dios ha hecho en su vida. Y no creen. Aún así, no creen. Pero como dijo Jesús, para Dios nada es imposible. Con nuestras fuerzas, obviamente, no vamos a nosotros, porque aquí no se trata de convencer. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Quien va a convencer a las personas es el Espíritu Santo. Pero díganme ustedes, entonces, ¿cómo hacemos para compartir nuestra fe con quienes no creen? Les voy a dar unos recordatorios clave que les pueden servir. Bueno, nos pueden servir a todos. Como les decía hace un momento, y le pueden poner número 1 si ustedes quieren, solo Dios puede abrir sus ojos. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén.
Nosotros no podemos cambiar los corazones de nadie, definitivamente. Y no podemos pensar que las personas nos van a entender porque espiritualmente, como dice su palabra aquí el Señor, no pueden entenderlo. Así que tampoco nos podemos enojar si no lo entienden. Y cuando ya hay personas cristianas, pero que no lo han entendido, ahí está el punto. No han tenido la revelación. Entonces tampoco tenemos que enojarnos. Lo que tenemos que hacer es seguir orando al Señor para que el Espíritu Santo sea el que los guíe a esa verdad. Número 2. Somos parte de algo más grande. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Amén. Amén. ¿Quién es el que da el crecimiento? Solo Dios. Pero nosotros tenemos que llevar esa semilla. Y por eso es de que muchas veces yo les he dicho que le tenemos que pedir al Señor, como la misma palabra nos dice, pedirle que el Señor envíe obreros con su mies a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a esa persona que tal vez uno ve que está pasando por diferentes dificultades y no conoce a Jesús. Nosotros no nos tenemos que cansar de sembrar la palabra de Dios, pero el Señor es el que va a dar el crecimiento. No carguemos con esa presión porque no es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero la otra parte la va a hacer Dios. Nosotros no lo vamos a hacer solos, pero Dios usa muchos medios. Usa conversaciones, inclusive hasta la misma naturaleza puede utilizar medios de comunicación porque no sabemos qué mensaje les va a llegar. Por eso es de que la tecnología es buena si se sabe usar, pero no sabemos qué mensaje importante les va a llegar, que eso va a hacer que cambien su corazón. Pero nuestro papel es importante. Tenemos que venir y no cansarnos y seguir sembrando. Pero Dios va a dirigir la historia completa de la persona. ¿Ok? Número 3. Miremos lo que hay debajo de la superficie. Miremos lo que hay debajo de la superficie. ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra en Proverbios, capítulo 20, versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Amén. Creo que es la NTV, no lo puse aquí, pero creo que es la NTV. Dice, aunque el buen consejo esté en lo profundo del corazón, la persona con entendimiento lo extraerá. Cuando nos encontramos con alguna persona y estamos viendo que pasa por muchas cosas, tal vez no lo puede sacar. Cuando hay entendimiento del Espíritu Santo nos va a llegar la revelación y el discernimiento de lo que está sucediendo ahí. Pero eso solo son las personas espirituales. Tenemos que ir más allá de lo que nosotros estamos viendo humanamente, porque inclusive una persona puede tener una máscara y estar mostrando lo que no es o lo que no le está pasando. Puede aparentar que no está pasando nada, pero si nosotros estamos atentos, vamos a ir y nos vamos a adentrar con la ayuda del Espíritu Santo y vamos a poder ver más allá de lo que físicamente y en lo natural pueda estar pasando. Muchas veces no es por falta de fe de las personas, fíjense, sino que es por lo que han sufrido. Y eso ha ido endureciendo su corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar con atención y aunque a veces no nos guste la forma en que se puedan expresar o en que puedan actuar, nosotros tenemos que ir con amor, prestar atención, porque ahí es donde el Espíritu Santo nos va a hablar. Y no sabemos en el momentito, tal vez vamos a poder encontrar, el Señor nos va a mostrar algo justo de lo que la persona necesitaba escuchar en ese momento. Y tal vez toda una vida llena de muchas cosas, en ese momento pueda entender por qué están sucediendo otras, pero el Espíritu Santo nos lo va a mostrar. Número 4. Dejemos que la Biblia hable. Dejemos que la Biblia hable. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Miren lo que hace la palabra de Dios. Yo creo que aquí tal vez no todos, pero alguien que nos esté escuchando tal vez sí va a poder
entender de lo que les voy a decir y para los que no se los voy a decir ahorita. Hay muchas personas que no les gusta el caldo de pata, porque no les gusta el tuétano, porque no les gusta todo eso. Y es, bueno, si hablamos solo humanamente y físicamente y naturalmente, es de lo mejor que hay para conseguir colágeno. Por eso es que los calditos de res, los calditos inclusive de pollo por los huesos, es de lo mejor que hay. ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona se enferma de gripe les dan un caldito de pollo? Es por eso, porque tiene ese tuétano y tiene todo el colágeno que necesita la persona para reponerse, y eso hace que su sistema inmunológico aumente. Bueno, a mí sí me gusta. Es que yo creo que a la gente no le gusta como el nervio, como eso, pero yo les puedo decir que a mí sí me gusta, bueno. Y me lo degusto, me lo disfruto. Y si es por la grasa, pues le quito la grasita y ya estuvo. Aunque lo de la grasa, ahí hay mucho de qué hablar, pero vamos a dejar la grasita. El punto es que si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a una carnicería, pues lo que lo conocen, y yo no sé, pero me imagino que tanto Silvita como Albita han de ser un caldo así muy rico de pata, así me lo imagino. Pero los que tienen oportunidad, cuando vayan a un supermercado y vean los huesos, vean realmente cómo es el hueso de adentro. ¿Y por qué aquí nos dice que la palabra de Dios es así? Porque hasta ahí penetra. Por eso es que la palabra de Dios nunca regresa vacía, nunca, porque viene y penetra. Entonces por eso no nos tenemos nosotros que cansar de hablar de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces pasa que nos da miedo, máximo cuando la gente es escéptica, ¿verdad? Tenemos miedo muchas veces inclusive de la burla. Si sabemos que alguien ya tiene el conocimiento de la palabra y hay en la conversación algo que no debe de ser y uno lo dice, uno se siente como afligido, se puede sentir la persona como afligida porque tal vez va a decir lo incorrecto. Cuando es del Espíritu Santo, la palabra que ya penetró en nuestra mente y nuestro corazón va a salir como es. Y no precisamente va a salir literal tal y como está. Pero el enemigo se encarga de meternos ese miedo para callarnos la boca. No tengamos miedo. Necesitamos sí defender la palabra, pero defenderla de una manera en que nosotros, si la están diciendo mal, nosotros vamos a venir y decir, no, que creo que es tal y tal forma, y nada más. No tiene por qué ser una guerra, ni tampoco la palabra de Dios tiene que ser usada como una arma, porque eso es lo que mucha gente hace. La palabra de Dios la usan como que fueran armas. La utilizan para venir y darle a todo mundo, y máximo si no conocen de la palabra de Dios, mejor todavía. Entonces, mucho cuidado con eso. Es la palabra con amor, y de eso se trata nuestro siguiente punto. Hablar con amor. Juan, capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. El amor. Es que sin amor no tenemos nada. Recuérdense lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos los dones, pero se pueden tener todos los dones, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. En la forma, con amor, que lleguemos a las personas, eso va a hacer que se abra su corazón. Si no, en primera plana de lo que uno está hablando, ahí va a haber un tope. Entonces tenemos que hablar la palabra con amor. Ahora bien, ¿quién es nuestro mejor ejemplo de amor? Pues nuestro Señor Jesús, definitivamente. Pero Él nos enseñó en su palabra a cómo es que nosotros tenemos a dar amor, pero cómo es que nosotros tenemos que evangelizar. Vamos a ir, por favor, a Lucas, capítulo 24, verso 32. Todos lo buscan, por favor, porque ahí les voy a ir diciendo a cada uno cuando nos vamos a ir metiendo, porque es del verso 13 en adelante. Así que, por favor, voy a dar hoy un tiempecito para que lo busquen. Lucas, capítulo 24, verso 32. Aquí trata del camino a Emaús. Ya el Señor se le había presentado a unos discípulos y va de camino a Emaús. Y ahí vamos a encontrar la forma en que Él nos enseña a evangelizar. Vamos a ir al verso 3, del 13 al 15. Lucas 24, 13, 15. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús,
a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Amén. Amén. Miren pues desde el comienzo aquí cómo Jesús viene, los encuentra y comienza a caminar con ellos. Como Jesús, nosotros debemos caminar con las personas. Y vamos a encontrar y vamos a ir más con esas personas de algún modo. Si nosotros queremos venir y que ellos conviertan sus vidas a Jesús, van a ser personas que viven en pecado. Ahora, no nos tenemos que confundir. No es que nosotros nos vamos a ir a meter y nosotros vamos a comenzar a vivir en ese pecado. Por supuesto que no. Esto se refiere a que nosotros nos tenemos que interesar en la vida de esas personas y por lo que sucede en ellos. Aquí Jesús dice que al ir caminando ellos, los discípulos, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Fíjense, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar. Jesús ya los estaba escuchando. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo con las personas, estar atentas y estar escuchando. Vamos a escuchar su historia. Vamos al verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velando para que no le conocieses. Amén. Amén. Muchas veces Dios cierra el entendimiento de las personas para que cuando llegue su tiempo, esos ojos sean abiertos. Así que por eso es que nosotros tenemos que estar atentos y esperar, pero sí sembrar la semilla, sembrar la palabra de Dios. Porque aunque nosotros estemos viendo que nada que ver, que no entienden, que no cambian, eso no importa. Van a tener un punto, pero nosotros estamos en la labor, así como Jesús. Ahí estaban ellos todavía con sus ojos cerrados. Vamos al verso 17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Amén. Fíjense, como Jesús tenemos que preguntar a las personas qué están sintiendo, ser empáticos y comprender lo que están pasando. Jesús los vio tristes y por eso les pregunta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, caminar con ellos, interesarnos por ellos, escucharlos con atención y ver cuál es su necesidad. Porque en base a su necesidad nosotros podemos tener la respuesta a lo que ellos necesitan según la palabra de Dios. Así que fíjense y estén muy atentos. Vamos por favor con el verso 18 y 19. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Amén. Amén. Fíjense que Jesús ya sabía, obviamente era Jesús, ellos estaban caminando con Jesús y sin embargo se puede decir que se hizo loco, ¿verdad? Él lo siguió escuchando aunque ya supiera la historia y a eso vamos acá. Muchas veces nosotros ya conocemos la historia de lo que le está pasando a alguien del trabajo, a alguien de la familia y en lugar de ponernos y ser empáticos con la persona, lo que hacemos es juzgar. O de una vez entrar y decirles: es que esto pasó. Jesús jamás dijo eso. Jesús los escuchó. Jesús puso atención. Así que, por favor, como dice la palabra de Dios, seamos lentos para hablar. Pero tenemos que ser rápidos en escuchar. Escuchemos qué es lo que está pasando con la persona. Bueno, muchas veces no vamos a saber qué es lo que está pasando. Pero si nosotros le ponemos atención y les tenemos paciencia, porque eso es lo que nos sucede muchas veces. No tenemos paciencia porque tal vez la persona se va mucho por las ramas y no tenemos la paciencia y rápido queremos como que aconsejar sobre lo que está pasando. Entonces tenemos que parar, ser pacientes, escuchar, ver su necesidad. Fíjense, ya comenzamos a caminar con las personas. Esto tiene un seguimiento realmente lo que Jesús, aunque fuera ahí en algo corto aparentemente, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dar un seguimiento. Ya caminó, ya los escuchó, ya vio qué era lo que necesitaban, aunque él ya supiera, los dejó avanzar y esperó para hablar.
lo siguió escuchando. Ahora vamos con los versos del 20 hasta el 24. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Miren todo lo que esperó Jesús, todo lo que les escuchó. Los pudo haber parado desde un principio realmente, pero él todo lo que escuchó. Y espero que le contaran todo. Ahora aquí hay algo muy importante. En el verso 19 dice en una parte, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Ellos todavía no sabían quién era Jesús. En ningún momento aquí ellos dicen, y él era el Hijo de Dios, y lo mataron y siguieron diciendo toda la historia. No, ellos dicen, era un gran profeta. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces, aparentemente, tienen la revelación de Jesús y del Espíritu Santo, pero parece que no. Con lo que dicen se puede dar uno cuenta que no conocen. Entonces no nos tenemos que cansar, porque pareciera que cuando alguien ya es cristiano, él ya se las sabe todas, y realmente no es así. Aquí podemos ver que ellos anduvieron con Jesús y sin embargo seguían creyendo que él era un profeta y un gran maestro. Mucha atención a cuando escuchamos esas personas que dicen que son cristianas. Que Dios nos ayude a tener con amor las palabras exactas para poderles decir, porque pueden estar equivocados todavía acerca de lo que es Jesús y lo que es vivir en el reino de Dios. ¿Ok? Vamos por favor del 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Amén. Amén. Miren cómo los confronta Jesús. Desde el principio Jesús les pudo haber dicho y condenarlos, juzgarlos, porque ellos no estaban entendiendo lo que era la palabra de Dios. Pero Él los llevó por la palabra de Dios para que entendieran que eso ya estaba escrito. Así tenemos que ser nosotros. No podemos entrar de un solo a enjuiciar a las personas por lo que están diciendo, porque podemos ver que no están entendiendo la escritura. Pero si no conocemos la escritura, no los podemos llevar a través de ella, porque no van a entender tampoco. Aquí Jesús con amor, primero los camina con ellos, los entiende, los escucha, es empático, pero ya después viene y ya los confronta con la palabra de Dios. Él lleva un proceso, ese mismo proceso es el que nosotros tenemos que llevar con las personas, no ir a... Por eso es de que son tan malcayentes los cristianos, muchos cristianos, porque no son todos, pero muchos cristianos, en donde entran de una forma condenatoria de un solo. Tajantes, te vas a ir al infierno. No es así. Hay un proceso que tenemos que llevar nosotros para poder evangelizar a alguien. Así que aquí está más que clarito lo que hizo el Señor. Vamos por favor a verso 38 y el 29. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. Amén. Cuando nosotros llevamos ese proceso como Jesús, las personas hasta se interesan. Si las tratamos con amor, si somos empáticos, entendiéndolos, si les hablamos con la escritura y los llenamos de fe y de esperanza a través de la escritura, eso es lo que sucede. A la persona le dan ganas de que uno no se vaya. Hasta aquí en este caso invitaron a Jesús. ¿Por qué? Por la forma en que Él les habló. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros si hablamos como Él. Porque invita
Cuando la persona habla con amor, invita a los demás a que sigan escuchando y a querer saber más y cómo está el asunto y qué es lo que pasó aquí. Mientras que si no, ya sabemos que se cierra totalmente la persona, se da la vuelta y se va, que los van a estar invitando a su casa ni a que nada, pues por supuesto que no, ¿verdad? Así que si hablamos la palabra con Dios, la persona se va a interesar. Se va a interesar en lo que decimos y podemos ser invitados, fíjese que no solamente a su casa, en ese momento vamos a ser invitados a su vida y no sabemos que tal vez a través de esa persona, la casa de la persona y ellas van a servir al Señor. Ahí es como vamos a ganar almas. Tal vez con una persona que escuchó y esta persona es la que va a llevar a su casa a servir al Señor. Vamos por favor al verso 30. Lucas 24:30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Amén. ¿Aprovechaba o no aprovechaba Jesús ahí? ¿Será que estamos haciendo nosotros eso? La verdad es de que en cualquier comida es excelente oportunidad para hablar del Señor, porque uno está relajado. Porque oímos tanto las conversaciones en donde Jesús enseñaba y había comida. Y por eso resultamos comiendo muchas veces, ¿verdad ustedes? Pero qué rico, pero uno está relajado. Y cuando uno está relajado, está como que más abierto para oír más cosas. Entonces debemos aprovechar esos tiempos en que se pueda comer con la familia o con quien estemos viendo que necesita ser evangelizado. Inclusive para tomarse un cafecito, pues no siempre va a tener que ser una comida, pero aquí el punto es aprovechar esos tiempos. Y tenemos que aprovechar para dar nuestro testimonio, para enseñarle a las personas cómo el Señor ha actuado en nuestras vidas, porque ahí le vamos a dar gloria y honor al Señor. Podemos hablarles de cómo conocimos a Jesús, cuánto ha cambiado nuestra vida en ese tiempo, cómo vemos que Jesús ha estado siempre ahí, pero no nos dábamos cuenta. Pero ya ahora en este tiempo podemos ver que Él siempre estuvo ahí. Y podemos en este tiempo ya, a pesar de las circunstancias, experimentar su amor, su gozo, su paz y lo más importante, su perdón. Porque si nosotros nos sentimos perdonados y llegamos a entender lo que Jesús hizo por nosotros, esa convicción está en nuestro corazón y podemos tener esa paz de que el Señor ya nos perdonó. Y eso también es lo que nos va a ayudar a nosotros a perdonar. Lo que sí es importante que recordemos es que es muy bueno hablar de nuestro testimonio para darle gloria a Dios, pero jamás nuestro testimonio va a tener mayor poder que la palabra de Dios. No nos tenemos que confundir. Lo que va a penetrar realmente y va a quedar ahí en el tuétano es la palabra de Dios, más que nuestro testimonio. Es bueno, por supuesto. ¿Cómo enseñaba Jesús? A través de sus parábolas, con historias, porque la gente entendía. A veces ahí se abre el entendimiento, pero lo que va a causar la conversión de la persona es el poder de la palabra. ¿Ok? Vamos al verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Ahí es donde podemos ver que al compartir las comidas, no sabemos si en ese momento el Espíritu Santo va a abrir el entendimiento de la persona. No sabemos, por eso tenemos que aprovechar todos esos tiempos con las personas. Porque y si ahí el Señor nos iba a usar como instrumentos para llevar la palabra de Él y que se le abriera el entendimiento, va a ser wow. Y es una alegría para el corazón cuando eso sucede. Así que aprovechémoslos porque Dios sabe el momento en que les va a abrir el entendimiento a las personas. Vamos al verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. Amén. Después de encontrarse con Jesús resucitado en el camino de Emaús, se dan cuenta estas personas que su corazón ardía. Y eso es cuando uno siente algo especial, uno no entiende cómo esa palabra que le están diciendo a uno le hace clic. Y uno, pero ¿por qué esto me llegó al corazón? ¿Por qué se siente así tan bonito? ¿Por qué me siento diferente? El Señor va a hacer clic ahí. Esta experiencia donde las palabras de Jesús les abrieron el entendimiento a los discípulos y encendieron una pasión en su interior, simboliza el poder transformador de la palabra y la importancia de la enseñanza bíblica. Por eso es que ahí uno no entiende, pero sucede. La palabra de Dios va a provocar ese fuego. Entonces, de verdad uno siente un gozo y viene una iluminación espiritual
¿Y saben qué? Ahí es donde entra el Espíritu Santo a hablar en nosotros y en que uno comienza a interesarse por la verdad, realmente en esos pedazos. Y si uno, ¿pero qué pasó aquí? Creo que todos hemos pasado por esa experiencia en que fuimos a algún lugar, en que fuimos a con alguna persona y la persona dijo algo de la palabra de Dios. Tal vez no sabíamos en el momento que era literal la palabra de Dios, pero que dijo algo y esas palabras se quedaron clavadas. Y el mismo Espíritu Santo es el que le pone a uno la necesidad de saber la verdad. Porque a veces como nos confronta, a veces es un gozo especial porque vino a llenar esa tristeza que tal vez uno tenía. Pero otras veces puede ser de dudas que nosotros tenemos acerca de muchas cosas y muchas veces pasa por esas estructuras religiosas por las que uno ha pasado y cuando entran esas dudas, ahí es donde uno se queda, el Espíritu Santo le habla a uno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu a uno? Ese Espíritu transformador va a hacer que uno busque la verdad. Y como uno sí tiene ya esa sed y esa necesidad, entonces ahí es donde va a entrar la verdad. Mientras tanto, solo van a seguir las estructuras que uno ha traído, pero la verdad no llega, porque realmente uno no quiere que llegue. Pero como uno no sabe cuándo ese es el momento, por eso el que está del otro lado, el que está llevando la palabra, tiene que estar atento a decir lo que el Espíritu Santo está poniendo a decir, porque ahí es donde la persona va a entender y va a llegar la verdad de su espíritu. Así que pidámosle al Señor esa revelación y ese discernimiento para ir más allá. Y podemos hablar que dentro de nuestras conclusiones con todo esto es que aunque vivimos en un mundo lleno de malas noticias, en un mundo oscuro realmente, porque el mundo así está, pero siempre está la luz de Dios. Y nunca la oscuridad va a poder con la luz de Jesús. Nunca. Dejemos que nuestra vida refleje el amor de Jesús. Seamos amables, seamos pacientes, que es lo que más nos cuesta y me incluyo porque pues sí. Seamos humildes. También es una de las cosas que más nos cuesta porque siempre queremos tener la razón y queremos evangelizar según nuestro entendimiento, según nuestro conocimiento y no según el conocimiento y el entendimiento del Espíritu Santo. Sigamos amando, amemos de verdad, tomemos la decisión de amar, sigamos confiando y recordemos lo que Dios dice en Jeremías 32:27. Yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Para el Señor no hay nada imposible y Él es el que va a llevar esos cambios y esa transformación a nuestros seres amados, a los seres con que Él ya tiene clasificadas las personas que nos va a mandar para que nosotros hablemos de su palabra, pero estemos atentos, porque la persona puede estar a la par, puede tener la necesidad, pero jamás vamos a mover la boca porque no estamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo. Ofrezcamos orar por las personas. Lo más que la persona va a hacer es decirles que no. Claro, si el Espíritu Santo se los dice. Y van a orar según el Espíritu Santo les ponga, no lo que crean humanamente que es lo correcto, que eso es tal vez lo más delicado. Pero incluso si las personas no están listas para creer, Dios puede tocar el corazón en ese momento a través de la oración que el Espíritu Santo les puso a hacer. Recordemos que si aún así no quieren oír del Señor, hay algo que no pueden impedirle aquí a ninguno, ni a nadie, ni quitárselos tampoco. Que podemos seguir orando por ellos, aunque no se den cuenta. No nos cansemos de orar por nuestras familias, por nuestros amigos. Eso ellos no lo pueden ver ni no lo pueden quitar. Pero ¿saben qué? Están indefensos ante nuestras oraciones. Porque como no saben, como no pueden ver, y es algo entre nosotros y el Señor, ahí no pueden hacer nada. Pero sí sabemos que a través de la oración, el Señor va a obrar en cada uno de ellos. Dejemos que el Espíritu Santo obre en lo que nosotros estamos sembrando, sin olvidar que el Señor es el que da el crecimiento. No nos frustremos. Si no vemos resultados rápido, no nos frustremos. Sigamos. Recordemos que es el tiempo de Dios y que el tiempo de Dios es perfecto. Que aunque nos dé tristeza, que algunas personas estén sufriendo mucho y que no pueden ser consolados, tenemos que entender que va a llegar su momento, porque sabemos que estar en la presencia de Dios y vivir en su caminar no es ausencia de problemas,
pero sí sabemos ya aquí todos, y espero que todos los que estén oyendo, que estar con Dios significa en medio de las circunstancias uno poder llegar a encontrar esa paz que jamás nos podemos imaginar en una situación tan difícil, pero solo es caminando pegaditos a Jesús, porque entre más pegados estamos de Jesús, más lejos estamos del diablo, ¿verdad? Así que quedémonos con eso, sigamos adelante orando por cada una de las personas que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón. Y con esta palabra terminamos dando gracias en oración a nuestro Padre Todopoderoso. Cerramos ahí nuestros ojos y concentrémonos en estas palabras para que suban al cielo con un olor fragante de nuestro corazón al corazón del Padre. Padre amado, hoy nos presentamos ante ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud. Gracias, Señor, por cada día de vida que nos das, por las fuerzas que son aumentadas, Señor, por la familia, por el sustento y por cada detalle que has puesto en nuestro camino. Gracias por tu amor que nos alcanzó aún cuando no te buscábamos. Gracias por el perdón que nos diste a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesús y por el Espíritu Santo que guía nuestros pasos. Señor, hoy reconocemos que todo lo que somos viene de ti. Te entregamos nuestra vida para que la uses como un instrumento en tus manos. Te pido que pongas en nuestros labios palabras de vida. Abre caminos para que podamos anunciar tu evangelio con valentía y amor. Que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras palabras y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Te pedimos, Señor, que prepares los corazones de quienes escucharemos y nos escucharán para que tu palabra penetre como una semilla en tierra fértil. Que tu Hijo Jesús sea conocido, amado y exaltado en cada lugar al que nos envíes. Fortalécenos para no desmayar y danos la sabiduría para hablar con gracia, verdad y amor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.